Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Carlos Retalman nos trae a Mary's Blood con Last Song. Y bueno, es un directo, es obvio. Así que bueno, pone Last Song 4K, pero yo no sé si se referirá a la calidad o al título. Bueno, eso es lo que pone en el título, así que bueno, de momento lo Pues, ponemos igual. pues la calidad no sé yo, ¿eh? No Si es parece, 4K. no parece la calidad lo que tú has dicho, así que bueno, entendemos que es parte del título de la canción. Como no tenemos más información, por favor, las aclaraciones pertinentes en comentarios y os lo Sí. agradecemos. Bien, bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. 思いますので、皆さん、声は出せないかもしれないけど、拳を上げてついてきてください。よろしく。ラップイズヘイヘイヘイ、高く拳を上げろ。最後だぞ。もっともっともっともっといくぜ。イエこのがれた知らぬ人にしかもなく生まれ落ちて最近の日が私がいたやもなく生きてたから恋になってねえだこんなラッシュマンドにどうせ腕がいない月末へ向かってだけいつも青の感じするだけがされたらまた新しい私に入る夢みたいそのくらい許してあげられるようにこれだけ愛してシンクロするあなたの痛い指先が目に響くのは私のシンクロあられるための支えだとし人はここにいたかったのこんなラッシュマンの一瞬の迷いそれともいるのね私は誰 Uy, vaya fotograma le he pillado. Está como... Ha quedado muy... ¡Bolsón! ¡Gollum! ¡Gollum! Ha quedado muy, muy de eso. Bien, no, no, aquí está mejor. Muy bien. Fantástica, como siempre. Ai es una cantante fabulosa. Vaya contundencia con el bajo de Río. Uf, sonaba tremendo. Y saque en un estado de forma pletórico. Estaba ahí haciendo unos sweep pickings y unos riffs alucinantes. Sí. Bueno, y Mari, como motor del grupo, Escucha, perfecto. ese principio de canción, digo, van a... Porque los golpes que estaba dando era totalmente el painkiller de... Sí, 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 digo, es muy Judas, es muy Judas. Pero bueno, lógicamente, no te digo yo que casi todo está inventado, pero al final siempre algo te suena a alguien, ¿no? Sí, sí, no, Eh, no. pero muy bien, a ver, me gusta porque, claro, mm, a ver, estoy dándole vueltas a lo del 4K. Una, Posiblemente.
Ahora parece que se ve es mejor. Pues sí, no, también tened en cuenta una cosa, que una cosa es, por ejemplo, si el concierto se graba en un DVD o en un Blu-ray, mejor dicho, en 4K y después al pasarlo a YouTube pierde calidad, ¿vale? Es decir, Sí, bueno, entonces, pero que al principio se veía peor. Luego ya se ha sí, aclarado la sí. imagen y es posible que sea 4K, sí. Bueno, el caso es que, bueno, se lanzó por 2021 esta canción, es una canción muy potente. Em, además, la canción, además, fíjate, se lanza cuando la banda anuncia que ese famoso hiatus en 2022, que de hecho, bueno, creo que se confirmó ya, ¿no? Que no vuelven, ¿no? Tengo Creo entendido. que sí. Sí. Así que, bueno, nunca se sabe, ¿no? Lo mismo rescatan la banda dentro de X años. La cosa es que la sensación que te da es que es como muy épico, ¿no? Es decir, comienza para transformarse ahí en un torrente de energía em, que desde luego no deja nada a nadie indiferente. Y claro, esto de que se llame la última canción, pues visto lo visto, no solamente era un nombre, sino era una promesa de que, Una bueno, declaración de intenciones. efectivamente, por ahora es la última, ¿no? Y claro, a ver, la voz de Ai sin duda es una vocalista súper versátil. Tiene muy buen directo, es capaz de hacer cualquier cosa, desde melodías limpias, incluso yo lo he escuchado hacer cosas casi susurrantes y de pronto soltarte un chorro de voz con mucha potencia. Aquí se ve, ¿no? La potencia que tiene cantando. Sí, sí. Em, y bueno, también noto cierta nostalgia, nostalgia y fuerza a la hora de cantar al mismo tiempo, que claro, sabiendo el contexto, es inevitable que se te ponga la piel de gallina. Eh, y claro, entiendo yo que sabiendo ellas que van a parar como grupo y tal, tiene que ser complicado, ¿no? El cantar sin que te vengan emociones. Así que bueno, toda una profesional. Lo que te decía de Saki, pues aquí se ve porque es una guitarrista tan reputada Sí, sí, sí. y tan técnica, ¿no? Por cierto, siempre que veo esta guitarra estoy enamorado de ese golpeador, ¿vale? Que parece los engranajes de un reloj, ¿verdad? Es chulísimo. Además que pega mucho el color rojo y con todos los detalles en dorado. Bien, bueno, pues eso, que es aquí hace de todo, ¿no? Es decir, tiene velocidad, fraseo melódico, juega con el trémolo, los slides, em, aparte de de todo el virtuosismo, hace que la guitarra cante. Así que genial, muy agresiva, como siempre, tocando. Sí, sí, sí. Ujú. Y después está el tándem, el dúo Río Mari, que claro, Río, por cierto, qué presencia tiene ese bajo. Además está tocando con púa, que el ataque es súper fuerte, Sí, mucha profundidad y armónicamente me parece que está dando un soporte brutal. Am, Mari me gusta especialmente con el doble pedal. Em, juega con él y me gusta porque hace bueno, que no sea, se separa, digamos, de lo que es el típico rock convencional, le va dando muchos matices y me gusta mucho. Y bueno, a ver, la letra de la canción al final es una carta de agradecimiento a los fans y una reflexión sobre el tiempo compartido, ¿no? Porque habla sobre cómo los finales son necesarios para nuevos comienzos. sí, claro. Hay un énfasis en el que mientras la canción suene, la conexión entre la banda y el público nunca se romperá. Y bueno, el estribillo es la liberación ya emocional, ¿no? Es el momento de soltar todo el dolor y convertirlo en música. Así que bueno, pues em,
Es una canción, yo creo que tiene que significar muchísimo para todos los fans de Mary's Blood. Sí. Así que, bueno, venga, vamos a volver a ello. Ahí me anticipo antes de la cara que le pillé así. No lo he hecho a propósito, ¿eh? En el coger ese fotograma, de verdad, ha salido así a voleo. Bueno, bueno. No sé yo. En fin, vale, me tienes mucha estima. Venga. 私は誰へ俺は進まないが3年でもきっと変わらない私のままで愛せないどれくらい時が経ちなく心から信じられるのだろう Quiero hacer una pausa porque hemos escuchado ahí guitarras dobles y hay que mencionar, espero no meter la pata, a Yashiro, que es la que suele ser la guitarra de apoyo de Mary's Blood. Y oye, que doblar guitarras con Saki no es fácil, ¿eh? No, no, Eh, no. Además y que... además que es una guitarrista de sesión extremadamente talentosa y respetada en la escena japonesa. Así que, ojito, cuidado, que Yashiro es una gran guitarrista. ¿Eh? Otra que hace lo que le sale de la punta del dedo. Efectivamente. Y no, pero además que se ve que hay buena química tocando con Saki. Em, y es que, claro, en el metal de hoy en día, hacer armonización de guitarras, es decir, las famosas guitarras gemelas, Es es, muy difícil. es muy difícil, pero además es fundamental. Es decir, ya es casi un requisito indispensable para que pasen las canciones a otro nivel, ¿no? Muy bien, venga, vamos a retomar, que digo, después se me va a olvidar y hay que mencionar a Yashiro.
¿Con qué están aplaudiendo? No lo sé. Parecen cerros de plástico. Ha quedado ahí el sonido un poco raro. Sí. Madre mía, escúchame, ¿eh? Dime. Veas aquí tocando así y me imagino la canción esa que perdió las notas Ah, sí, 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 sí. y digo, ¿cómo estaría de nerviosa Claro, para perder las notas viéndola hacer lo que hace? claro, claro. Am, Es increíble, de verdad. claro. Am, yo, viendo actuaciones como esta, yo lo que me paro a pensar es, claro, teniendo un grupo tan estupendo como este y tocando como tocaban, ¿qué podía llevar a separar caminos, ¿no? Y claro, no, no, es decir, todo esto ya lo investigué yo en su momento. Es decir, se tiraron como 13 años de banda. Y claro, al final son muchos años y es mucho desgaste. eh, y no en el sentido de que ya la convivencia sea imposible, sino que hay veces que ya de tantos años dice, quiero hacer algo diferente. ¿Vale? Es decir, me llevo muy bien contigo, pero quiero hacer algo distinto, ¿no? Eh, y hay veces que haces algo distinto y de pronto ya las agendas son incompatibles. Lo que pasa es que en el caso de Saki, se fue de Nemófila, se fue de, se fue de Mary's Blood. Y Ya se ha bueno, puesto ella sola. sí, tenía un proyecto con Frederick Leclerc, lo de Amahiru o algo así. Y bueno, y su agenda en solitario y todo el tema, al final no podía seguir con las bandas, ¿vale? Primero con una, luego con otra. Y al final, como hemos visto en alguna reacción, tenía ya planteada su carrera en solitario y bueno, es el camino que quiere explorar. Ahora, si no sale bien, supongo que se terminará uniendo a otra banda. Eh, Seguramente. pues hay también lo mismo, quería ser solista, trabajar en sus propias composiciones y bueno. Mari y Río también querían tocar con más gente y bueno, pues creo que es lo que han hecho. También yo creo que, como en muchas bandas, ¿no? Es decir, después de lo de la pandemia, les dio tiempo para pensar y tal vez es como este tipo de cosas que si no hubiera habido la pandemia no se hubieran Planteado. puesto a pensar en otras cosas. Claro. Así que bueno, pues al igual que muchas bandas surgieron desde la pandemia, también otras bandas dijeron, bueno, pues vamos a tomar otros caminos. Pero bueno, me parece que ha sido una despedida en lo más alto, con muy buen Además, de nivel. verdad, madre mía, es que es brutal la canción. Sí, sí, bueno, la canción y el nivel que están demostrando en ese momento estaban en un estado de forma increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Así que perfecto. Carlos Retalman, gracias por traer a Mary's Blood. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.